pastor, nada me faltará. En pastos delicados me harás descansar. Tú eres poderoso, tu hijo diste por mí, quitando toda culpa para vivir siempre en mí. Jesús nos dio vida eterna y redención. Vives en mi corazón. Tú eres mi pastor, nada me faltará. En pastos delicados me harás descansar. Jesús nos dio vida eterna y redención. Vives en mi corazón. Tu templo soy yo, oh, 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 oh. Tu templo soy yo, oh, 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 oh. Vives en mi corazón. Tu templo soy yo, oh, 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 oh. Tu templo soy yo, oh, 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 oh. Tu templo soy yo, oh, 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 oh. Vives en mi corazón. Tu templo soy yo. Ven y toma tu lugar en mí. Ven y toma tu lugar en mí. Ven y toma tu lugar en mí. Tu hijo soy, tu hijo soy. Ven y toma tu lugar en mí. Ven y toma tu lugar en mí. Ven y toma tu lugar en mí. Tu hijo soy, tu hijo soy. Tu templo soy yo, oh, 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 oh. Tu templo soy yo, oh, 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 oh. Vives en mi corazón. Tu templo soy yo, oh, 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 oh. Tu templo soy yo, oh, 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 oh. Tu templo soy yo, oh, 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 oh. Vives en mi corazón. Tu templo soy yo. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré.
y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible a la necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible a la necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz por Panamá. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Vamos todo el mundo a adorar
Vive en la plenitud de la buena noticia que es Cristo Jesús. ¿Y de qué trata esta buena noticia? Salvación de la muerte y vida eterna, libertad sobre la esclavitud del pecado, y ahora somos el templo de su Espíritu Santo. Tú y yo somos la casa de Dios, somos su casa. Bienvenidos a nuestra casa con Dios, tu casa. Soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo, y en nombre de mi esposa, la pastora Luris, y de los pastores Ángel y María, le damos la bienvenida a esta prédica. Nuestra fe en Jesucristo siempre ofenderá al mundo. ¿Por qué? Porque Jesús ofende al mundo. ¿Y por qué lo ofende? Porque Jesús, al actuar deliberadamente conforme a la ley de Dios dada a Moisés, modela el amor hacia Dios y hacia el prójimo. Y con estas dos cosas cumple toda la ley de Dios y las exigencias de los profetas, con amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo. Y cuando se ama a Dios y se ama al prójimo como a sí mismo, y se actúa en este amor con todos, nos comportamos contrario al mundo incrédulo, al mundo sin Cristo. Esto molesta a los pecadores, porque no actuamos entonces igual a ellos. Recuerde, Jesús no fue a la cruz porque los religiosos encontraran maldad en Jesús. Lo llevaron a la cruz porque Jesús representaba el fin de la autoridad y poder de los religiosos sobre el pueblo judío. Y lo peor para ellos era que Jesús no hacía nada malo que les sirviera para echarle mano y matarlo. El amor y la bondad desinteresada con la que actuaba Jesús despertaba el odio de los religiosos. Los religiosos eran igual de pecadores que la mayoría del pueblo judío en aquella época. El pecado siempre será enemigo del amor de Dios. Así que Cristo, como es el modelo perfecto del amor de Dios, es enemigo de los pecadores. Por esto Cristo siempre ofenderá a los pecadores. Ser como Cristo, actuar como Cristo, tener fe en Jesucristo, siempre ofenderá al mundo incrédulo, al mundo malvado y pecador. ¿Cómo deseamos vivir nuestras vidas, amados hermanos, entonces? ¿Buscando quedar bien con el mundo que no cree en Cristo o siendo como Cristo? ¿Actuando en amor hacia todos los demás y amando a Dios? ¿O actuando como el mundo que no tiene a Cristo, que no cree en Dios? ¿Cómo queremos ser? Recuerda que si actúas como Cristo, ofenderás al mundo. ¿Cuál será nuestra decisión? Porque la fe en Cristo es la fe que ofende al mundo. Bienvenidos a esta prédica. Vive en la plenitud de la buena noticia. Somos la Iglesia Cristiana Nuestra Casa con Dios. Compartimos el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Manuel Pajarín Vergara. La vida recta, la vida justa, siempre ofenderá al que disfruta hacer lo malo. Y los ofende porque les muestra que hacen malas obras y que son malas personas. Aunque ese no es el propósito nuestro como creyentes, mi querido hermano. Sin embargo, las personas que disfrutan hacer lo malo, hacerle daño a otros, dándose placer y lujos a costa del dolor de otros, buscan siempre corromper a otras personas para que se comporten igual a ellos. Y este es el comportamiento más bajo de una persona malvada: corromper a otros para que se comporten igual de perversos que ellos. Esto lo encontramos al final del relato de la degradación del pecado en la humanidad que les escribió Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 1, versos 21 al 32. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y, en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles.
Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y, en cambio, dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y, como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Mira lo que dice el verso 32. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Qué profundo esto. Esta es la parte más baja de la vida de pecado. Incitar a otros a que también pequen. Por eso termina el apóstol diciendo aquí en el verso 32, peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Y este es el comportamiento más bajo de una persona malvada: corromper a otros para que se comporten igual de perversos que ellos. Por eso es que el mundo sin Cristo ha buscado mezclarse con la iglesia para que la luz de Jesús disminuya su brillo en sus discípulos, en su iglesia. O sea, el mundo ha tratado de mezclarse con la iglesia para disminuir la luz de Cristo hacia ellos desde la iglesia. Recuerda que Jesucristo ilumina al mundo desde la iglesia. Por eso es muy importante que tu luz no sean tinieblas, sino que tu luz sea la luz de Jesucristo en verdad. ¿Y por qué hace esto el mundo? Porque Jesús los ofende. Por eso quieren siempre mezclar, el mundo se quiere mezclar con la verdad de Cristo en la iglesia, en la práctica de la vida cristiana. Y es que la luz de Cristo muestra a todos que las obras de los pecadores contienen siempre maldad y esto los ofende. Hace casi 2000 años fue que Jesús comenzó a ofender a los pecadores. Esto no viene de ahora. Hace casi 2000 años empezó a ofenderlos. Su conducta dirigida por el amor a Dios y al prójimo ofendía a los pecadores y a las autoridades religiosas. De hecho, las personas que habían vivido o crecido con Jesús en su pueblo se ofendieron al verlo hablar del reino de Dios. En ese momento se dieron cuenta que Jesús en verdad no era igual que ellos. Leemos esto en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versos 1 al 3. Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo. El siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos de los que lo oían quedaban asombrados. Preguntaban, ¿de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Y se burlaban, es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Aquí mencionan el nombre de 4 de los hermanos varones de Jesús, hijos de María y de José el carpintero. Te leo de nuevo el verso 3. Y se burlaban de Jesús. Es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanas, o sea que eran más de una, y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían, léalo conmigo, se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. ¡Wow! Mis queridos hermanos. Jesús ofendió a la gente de Nazaret
porque dejó de parecerse a ellos, de ser igual a ellos. No solamente porque ahora se presentaba a sí mismo como un sofisticado y conocedor, exégeta, o sea, intérprete de la ley, de la palabra de Dios, sino que realmente lo veían distinto. Ya no veían al Jesús de antes, veían un Jesús totalmente diferente. Y esto los ofendió, porque Jesús siempre va a ofender a los pecadores, mi querido hermano. Y es que, mi querido hermano, siempre llegará ese día en que seremos llenos del Espíritu Santo y todo cambia. También a Jesús le ocurrió, él fue el primero, porque hubo un día en que Jesús fue lleno del Espíritu Santo y ya nunca más fue igual o parecido a la gente de su pueblo en Nazaret. Aunque Jesús nunca pecó antes de predicar el reino de Dios, él nunca pecó, la gente de su pueblo no notó la vida recta de Jesús. Pero cuando llegó el día en que Jesús fue lleno del Espíritu Santo, ya nunca más fue igual o parecido a la gente de su pueblo, porque ahora la luz de la vida recta iluminó a todos. Esa luz que procede de Dios, que está en el Espíritu Santo, que es Dios. Y todos en ese momento, al ver a Dios en Jesús, todos pudieron ver la rectitud de su vida. Mi querido hermano, los ofendió porque al ver a Dios, por su luz, por su verdad, quedamos expuestos inmediatamente a nuestros pecados, a nuestras maldades. ¿Y qué hacemos? Algunos queremos ir donde no nos gusta porque realmente no queremos dejar de ser como éramos. O sea, no queremos dejar de ser pecadores. A muchos les gusta ser como son, así, viviendo en la oscuridad, haciendo maldad, incluso invitando o incitando a otros que se comporten igual o peor que ellos. Mi querido hermano, pero llegará el día en que tú ya no sigas siendo el mismo o parecido a la gente de este mundo por causa de la presencia del Espíritu Santo en tu vida. A ti también te va a suceder esto si es que no te está sucediendo ya. Así que no te rehúses. Atrévete a ser como Cristo. Atrévete a ser un amoroso portador de la luz que es Cristo en tu vida, para que la verdad de Dios alumbre donde tú estés, para que las personas puedan acercarse al Creador, a Jesucristo, porque la luz no solamente hace el efecto de espantar a los pecadores, la luz también atrae a aquellos que han sido escogidos por Dios para salvación y vida eterna. Así que no tengas miedo que la luz de Jesús, de la vida recta en Cristo, ilumine a las personas donde estés. Aleluya. Tarde o temprano tendrás que elegir si seguir siendo como todos los demás sin Cristo o aceptar que eres una persona nueva, nacida del Espíritu Santo y la palabra de Dios, y actuar de acuerdo a esta nueva naturaleza. Jesús ofendió a la gente en Nazaret porque dejó de parecer igual a ellos. Aunque Jesús nunca pecó, te lo repito, para los habitantes de Nazaret, Jesús siempre había sido alguien igual a ellos, alguien normal. Pero cuando Jesús empezó a predicar sobre el reino de Dios lleno del Espíritu Santo y a hacer milagros y señales en nombre de su Padre, dejó de ser normal, dejó de ser igual a ellos y por ende un ejemplo de amor y rectitud. Y eso ofendía a los pecadores. ¿Eres cristiano, mi querido hermano? ¿Crees que la gracia y libertad del nuevo pacto en Cristo Jesús es para vivir libre del pecado? Si la respuesta es sí, no prediques que todo es lícito entonces y que todo nos es permitido, porque eso no es verdad. Te lo repito, si crees que la gracia y la libertad de Cristo en el nuevo pacto no es para vivir pecando, entonces no enseñes, no prediques que todo nos es lícito, que todo nos es permitido, porque eso no es verdad. La gracia y libertad del nuevo pacto en Cristo Jesús no nos fue dada para pecar y seguir siendo como lo éramos antes de recibir y aceptar a Cristo Jesús. Si seguimos pecando y siendo igual que siempre, ¿en qué nos diferenciaremos del mundo sin Cristo?
De por sí que a los creyentes nos es difícil, algo que es fácil en verdad, vivir libres de la esclavitud del pecado, nos es difícil a algunos, y encima nos ponemos a predicar que la gracia y la libertad en Cristo es para ser igual a los pecadores, para no vernos diferente a ellos y no ser diferente a ellos. Wow, mi querido hermano, no ayudamos en nada a la iglesia así. Lo que hacemos es entorpecer la obra regeneradora, transformadora del Espíritu Santo en los creyentes, enseñando de que podemos vivir pecando, de que el pecado no es nada importante, que podemos hacer lo que nos dé la gana porque todo nos es lícito, todo nos es permitido. Pero eso no es cierto, porque la gracia de Cristo vino para nosotros, para ayudarnos, ahora sí, de verdad, como no lo pudo hacer la ley de Moisés, la ley de Dios dada a Moisés, hacernos libres de la esclavitud del pecado, libres de la muerte que nos estaba esperando después de esta vida, libres de toda maldición, mi querido hermano. Esa es la verdad, que ahora nosotros de manera gratuita podemos vencer este enemigo invencible, el pecado, ahora por medio de Cristo, teniendo fe en Él. Y para ayudarnos aún más, cumpliéndose toda la ley en nosotros tan solo por creer en Jesucristo. El Espíritu Santo nos ayuda desde ese momento en que creemos hasta el día en que partamos con el Señor a su presencia. Nos ayudará siempre a que nosotros podamos actuar conforme a la ley. Y cuando fallemos, o sea que pequemos siendo cristianos, abogado tenemos delante del Padre, Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo seguirá ayudándonos. ¿A quién? A quien quiere en el fondo, mi querido hermano, ser libre de estas ataduras. Ser libre de estas maldiciones, ser libre de esta vida que arruina, que lo arruina a uno y que arruina a las personas alrededor de uno, familiares, hermanos en la iglesia, vecinos, compañeros, colegas de trabajo, clientes, todas las personas que nos rodean, mi querido hermano. Así es que si crees en Jesucristo y crees en la gracia de Cristo, bueno, mi querido hermano, no enseñemos entonces lo que no es. Porque seguir enseñando o predicando que sigo siendo salvo por más pecador que sea, o sea, por más que deliberadamente peque, eso es contrario al Evangelio de Cristo. Porque el Evangelio de Cristo no fue para que nosotros podamos sustentar delante de otros. ¿Ves cómo peco? ¿Ves cómo yo sí hago lo que me da la gana, pero no me pasa nada porque ya yo soy de Cristo? No, hombre, mi querido hermano, le voy a decir algo. Cuando nosotros recibimos a Cristo, lo hacemos en la meta de Dios para vivir ahora una vida en rectitud. Esa es la meta del Señor. No que vivamos en una vida de desorden que no se diferencie con la vida anterior que teníamos o que no se diferencie con las personas que aún no conocen a Cristo. Y el deseo del Señor es hacernos libre, gratis, ahora, de toda esa fuerza que antes no podíamos vencer a través de la fe en Jesucristo, a través de la fe en su sacrificio en la cruz a favor de nosotros. Decir esto de que yo puedo vivir pecando y no me pasa nada porque ya yo soy libre, o sea, porque creí en Cristo y por creer en Cristo puedo hacer lo que me da la gana porque ya Él me perdonó de todo. Decir esto le hace daño a la iglesia de Cristo, porque la libertad de la gracia de Cristo, te repito, en el nuevo pacto no se trata de libertad para pecar y hacer lo que me da la gana. Porque total, yo soy salvo. No, hombre, mi querido hermano, no. Así no es la cosa. Soy salvo de la muerte eterna porque Cristo me libró de la esclavitud del pecado. Eso significa que puedo ahora elegir no pecar. Amado hermano, las personas que no tienen a Cristo no pueden elegir no pecar. Ellos son esclavos del pecado. Esclavos de las maldiciones que aún gobiernan en sus vidas, mi amado hermano. Así que yo puedo elegir ahora como nueva criatura no pecar. Y ese es el deseo de Dios, que elijamos la vida. Como Israel en aquel entonces, como Moisés, no supo elegir la vida, eligieron la maldición, eligieron la muerte. O sea, desobedecer la ley de Dios. Ahora es mucho más sencillo. Ahora se trata de fe. Entonces, elegimos tener fe o elegimos no tener fe. Si elijo tener fe en Jesucristo, entonces puedo elegir peco o no peco. Pero si elegí tener fe, me va a ser mucho más fácil elegir no pecar, porque el Espíritu Santo me va a ayudar a eso.
Y en verdad, al ser nueva criatura, me dejo corregir toda vez que el Espíritu Santo me revele que estoy pecando, que estoy haciendo algo malo. Entonces, conscientemente me dejo corregir, le acepto al Espíritu Santo su advertencia de que estoy haciendo mal, que estoy procediendo en pecado, y me dejo corregir por él, y entonces conscientemente lograré ir apartándome yo también de ese pecado. Y voy a descubrir que no tenía ese poder que pensaba que tenía sobre mí. Me dejo transformar a través de esta fe en la persona nueva que ahora soy en Cristo, quien me hizo nueva criatura por creer en Él. Eso ocurre para los que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Pastor, es que ganamos más personas para Cristo si la gente no sabe que somos cristianos, pastor. Si los incrédulos nos ven como igual a ellos, escuche esto, pastor, mire, si los incrédulos nos ven igual a ellos y luego descubren que somos de Cristo, se van a convertir todos, porque van a ver que es posible que uno siga siendo igualito de siempre, pero tener a Cristo. Entonces eso es atractivo, es una estrategia infalible. Mentira, mi querido hermano. Nadie puede llegar a Dios Padre si primero no cree en Jesucristo. ¿Y cómo van a creer en Cristo si nunca hablamos abiertamente de Él? Además, algunos se van a sentir que los engañabas con alguna razón oculta para no hablar abiertamente de Cristo, y otros no te van a creer que eres de Jesús si participaste con ellos en actos que no son rectos delante de Dios. Así que, mi querido hermano, ese argumento es falso. Ciertamente la gente no se ve atraída por personas que se comportan igual que ellos, que dicen las mismas palabras sucias, que se embriagan igual que ellos, que molestan o hacen bullying igual que ellos, que participan en negocios chuecos, o sea, ilegales. Mi querido hermano, esas personas que te ven haciendo estas cosas y después descubren que eres cristiano, mentira, que se sienten atraídos por tu libertad. No, hombre, no. Porque si estás delante de una persona que sufre de alcoholismo y esa persona ve que tú te embriagas casi igual que ella, o sea, quizás menos borracho que esta persona que sufre de alcoholismo. Pero esa persona que sufre de alcoholismo, en el fondo desesperadamente está buscando a alguien que le sirva de ejemplo para salir. Pero si te ve a ti que tú casi te embriagas igual que él, no te ve como ejemplo. No está viendo a Cristo. Y así como ese hay muchos otros ejemplos, mi querido hermano. Así que no imites las costumbres de este mundo sin Cristo para no ser rechazados por ellos. Porque esa es la verdad por la cual muchos tenemos vidas o buscamos tener vidas o enseñarle a otros de que podemos actuar igual que las personas pecaminosas, incluso hacer los mismos pecados que ellos y entonces después predicarle a Cristo. En realidad lo que hay en el fondo es un miedo al rechazo. No quieren ser rechazados porque seguir a Cristo siempre va a provocar una ofensa y un rechazo de parte de ese mundo sin Cristo, de ese mundo sin Dios, a aquellos que profesamos este amor y que por Cristo y que profesamos ser sus discípulos, mi querido hermano. No le temas al rechazo de estas personas. La fe en Cristo ofende al mundo. Punto. La fe en Cristo ofende al mundo. Pero que eso no te detenga para hablar de Cristo, porque Dios siempre se abrirá paso en medio de las tinieblas para alcanzar a sus escogidos. Lo ha hecho ya en el pasado y lo seguirá haciendo. Además, el mundo sin Cristo necesita escuchar acerca de Jesús para definirse. Y si no hablamos de Jesucristo, ¿cómo podrán oír la voz de su pastor? Siempre que hablemos del amor, perdón de pecados y de la salvación de la muerte eterna que nos da Cristo, Dios estará acercando a sus escogidos a Él y se cumplirá la palabra que dice en Mateo 11:6. Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí o que no se ofenden de mí. Leamos esto en la Biblia. Jesús dijo esto en un momento crucial cuando los discípulos de Juan el Bautista fueron a Jesús de parte de Juan el Bautista a preguntarle a Jesús si él era el Mesías que estaban esperando o tenían que esperar a algún otro. Era un momento clave en la vida ministerial de Jesús y era también una información muy vital e importante para Juan el Bautista, que en ese momento tenía 1 año de estar preso por culpa de Herodías, la mujer del tetrarca Herodes. Así es que estaba preso Juan.
Y en ese momento que ellos se acercan para preguntarle esto a Jesús, Jesús les responde al final de la conversación que Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí, o sea, que no se ofenden de mí. Vamos a leer en la Biblia este suceso en Mateo 11 desde el verso 2. Juan el Bautista, quien estaba en prisión, oyó acerca de todas las cosas que hacía el Mesías. Entonces envió a sus discípulos para que le preguntaran a Jesús: ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Jesús les dijo: regresen a Juan y cuéntenle lo que han oído y visto. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. Y agregó: Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. O sea, en otras versiones dice que se escribió: Dios bendice a los que no se ofenden de mí. Wow, mi querido hermano. Cuando llegaron donde Juan, sus discípulos, con las buenas nuevas de todos los milagros que estaba haciendo Jesús, eso no fue lo que en realidad hizo sentir en paz a Juan el Bautista de que había llegado el tiempo de su fin, sino esta frase que dijo Jesús. No crea que está dicho porque sí. Esta frase la entendía Juan. Juan sabía que cuando te acercabas a Dios de verdad, ofendías al resto de los pecadores, ofendías a la gente normal alrededor tuyo. Solo no ofendías a aquellos que creían en Dios, que buscaban a Dios y amaban a Dios tan fervientemente como tú. Entonces, cuando Jesús le dice esto, Juan entiende que ahora él, que había sido rechazado por hablar de Dios, que ofendía a otros por hablar de Dios, Jesús estaba hablando de él y haciendo estos milagros, y la gente no se ofendía por causa de él, sino que era bendecida por Dios por aceptarlo. En ese momento entonces Juan supo que era el verdadero Mesías, aquel que había venido a salvar al pueblo de Israel como había prometido. ¡Aleluya! Mi querido hermano, esa era la diferencia, esa era la palabra que lo cambió todo para Juan el Bautista. Ahora la gente no se ofende por oír a Dios. Pero ¿quiénes son los que no se ofenden? Aquellos que han aceptado al Hijo de Dios como Salvador, como sanador, pues, porque esas personas lo aceptaron también como sanador principalmente, y no se ofendían. Entonces tuvieron fe en él como sanador, aceptaron que venía de parte de Dios y no se ofendieron por las palabras de Jesús. Mira, cuando Jesús murió, José de Arimatea no se había ofendido. No permitió que Jesús le quebraran las piernas y lo tiraran en ese sitio donde de pronto pues tiraban el cuerpo de todos los que morían en la cruz. Me imagino que eran así como tumbas improvisadas o áreas abiertas así comunales donde tiraban a los muertos crucificados para que se siguieran pudriendo. Él no lo permitió. José de Arimatea no se sintió ofendido. Oh, mis queridos hermanos, porque cuando estamos buscando a Dios de corazón, Cristo no nos va a ofender. Y cuando Cristo aparece de verdad en nuestras vidas, no nos ofendemos por oír de Dios. Todo el nacido de nuevo ama a Cristo y nunca se ofende por seguirlo o porque la gente sepa que seguimos a Jesucristo. Si estás con personas, mi amado hermano, que dicen ser cristianos, y cuando hablamos acerca de Cristo delante de personas que no son cristianos, y que es cristiano está presente y se ofende porque hablaste de Cristo, mi querido hermano, wow, no es que ahora vas a hacerle la vida de cuadritos a este hermano acá y vas a condenarlo, sino que es momento de que vayas en privado a orar por ese hermano, porque realmente si se siente ofendido de que tú hables de Cristo, siendo él también cristiano, y que se ofende que tú hables de Cristo a otras personas, algo no está firme en la fe de este creyente. De pronto su fe tiene una enorme fisura, o no es fe, o no es una fe genuina. Así que mi querido hermano, si en algún momento tú te sientes preocupado
nervioso, con miedo de que sepan o identifiquen que eres cristiano, porque al saberlo las personas te van a rechazar. Mi hermano, ¿qué ocurre entonces contigo? ¿Por qué te ofende Cristo? Cristo solo ofende al pecador. Todo nacido nuevo, te lo repito, ama a Cristo y nunca se ofende por seguirlo o porque la gente sepa que somos seguidores de Cristo. Es que esto nos diferencia de los que dicen ser creyentes, de que no nos ofendemos, de que no nos importa que sepan que seguimos a Jesús. Al contrario, nos gusta que las personas sepan que somos discípulos de Cristo. Y vuelvo a aquel hermano del ejemplo de que se ofendía de que tú le hablaras a otro de Cristo. ¿Sabes qué es lo que provoca esa ofensa en ese hermano de que tú hables de Cristo delante de otras personas? El mundo que aún habita en él. El mundo que aún habita en ese hermano es el que se ofende cuando hablas de Cristo. Cuando hacemos el bien a otras personas, cuando no pagamos mal por mal, cuando no estamos dispuestos a ir a un tribunal para demandar a esa persona que no nos quiso pagar por la reparación de nuestro auto, ganando nosotros ese caso en los juzgados de tránsito y la persona desapareció, no quiso dar la cara, se fue y nosotros terminamos perdonando y pagando nuestro auto. En los que se enojen contigo diciendo que eres bobo, que eres tonto, y sin comprender de que de pronto sentiste en tu corazón que sabes qué, mejor yo lo pago, Dios me dio la plata, no voy a odiar a esa persona. Y esas personas que se enojan contigo, es el mundo que aún está en ellos, el que hace, el que provoca que se ofendan con esta misericordia que has tenido. Así es, mi querido hermano. No estoy diciendo ahora de que nosotros los cristianos estamos llamados a que todo el mundo abuse de nosotros. No, para nada. Pero siéntete en la libertad de no demandar a alguien en un momento determinado, porque el Espíritu Santo te habló en lo más íntimo tuyo de que dejaras eso así, que era una pérdida de tiempo, que era incluso innecesario, porque tú ibas a poder pagar lo que te dañaron, etc. Mi querido hermano, nosotros en Cristo tenemos esa libertad y no hacemos mal con hacerlo, pero habrá otras veces donde el Espíritu Santo te va a decir, no, si pon los abogados. Pero cuando lo hagas así con los abogados, recuerda actuar siempre de una forma que, a pesar de que llevaste a la ley a estas personas, procura actuar sin pecar contra ellos, a pesar de haberle puesto abogados por algo que es correcto. Procura no pecar contra ellos cuando hagas estas acciones. Mi amado hermano, cuando aún hay mucho del mundo sin Cristo en mí, me ofendo cuando otras personas demuestran con sus conductas un verdadero evangelio en sus corazones, a diferencia de mí. Eso me ofende. El mundo dentro de mí se ofende. Por eso es importante que muramos a ese mundo, para que no tengamos esta ofensa permanente delante de las personas que no creen en Cristo, como si ellos tuvieran la razón y nosotros fuéramos unos malhechores. El mundo que aún habita en el corazón de un creyente se ofende cuando ve a otro creyente actuar en el amor de Cristo y no pagar mal por mal. Te lo repito, se ofende cuando ve a otro creyente actuar con la misericordia y el amor de Jesús, aún con las personas que le han hecho daño. Oh, mi querido hermano, el Señor siempre va a bendecir a los que no se apartan de Él por causa de Cristo, o sea, que no se ofenden de Dios por causa de Cristo. Todo el nacido de nuevo ama a Cristo y nunca se ofende por seguirlo o porque la gente sepa que seguimos a Jesucristo. ¿Cómo deseamos vivir nuestras vidas, amados hermanos? ¿Buscando quedar bien con el mundo que no cree en Cristo o siendo como Cristo? Recuerda que si actúas como Cristo, ofenderás al mundo. ¿Cuál será tu decisión? ¿Cuál será mi decisión? ¿Cuál será nuestra decisión? Porque la fe en Cristo es la fe que ofende al mundo. El Evangelio de Cristo no nos fue dado para ofender. Ojo, y aquí te aclaro algo. El Evangelio de Cristo no nos fue dado para ofender a los que no creen en Cristo como nosotros. No, en ninguna manera. No ofendas deliberadamente a nadie porque no cree como tú en Jesucristo. Y no odiemos o menospreciemos a nadie porque nos rechaza por nuestra fe en Jesucristo. No,
Recuerda que hemos sido llamados a amar al prójimo, llamados a amar no solo a los que nos aman, sino también a nuestros enemigos. El Evangelio de Cristo, esta libertad sobre el pecado, no nos fue dada para que nosotros ahora le hagamos bullying y respetemos, nos comportemos de una manera verbal ofensiva contra aquellos que no creen en Jesucristo como nosotros. No, mi querido hermano, no los menosprecies, no lo hagas. Mientras ellos estén vivos, la oportunidad de salvación sigue abierta. Tú y yo no sabemos quiénes son los escogidos. Por lo tanto, no podemos rechazar a nadie. Por más que esa persona nos haga bullying, se burle de nosotros o nos rechace o nos menosprecie por nuestra fe en Jesucristo. El amor de Cristo en nosotros es lo que debe ganar en nuestro interior para conducta delante de los demás. Para conducta mía delante de los demás. Así que no odies a nadie que te rechaza por tu fe en Jesucristo. Tú has sido escogido, mi amado hermano. Mira qué hermoso. Has sido escogido. Y de todas estas vasijas de barro, porque la gente que no cree en Cristo, el mundo sin Cristo, también son vasijas de barro. Pero tú fuiste escogido entre tantas vasijas de barro para contener dentro de ti el tesoro más valioso del universo, el Hijo de Dios. Si te escogieron para eso y no para hacer una vasija de barro para que Dios deposite su ira, sino para que Dios entregue y ponga dentro de esa vasija a su Hijo Jesucristo, el tesoro más valioso del universo, entonces, ¿cómo vamos a andar con enojo? ¿Por qué nos vamos a querer esconder? ¿O por qué vamos a menospreciar a otros que no aman a Cristo como nosotros? No, hombre, este precioso tesoro que llevamos adentro, Cristo mismo, es la fuente inagotable de amor que nos va a ayudar siempre, mi querido hermano, no solo a no sentirnos ofendidos por causa de amar a Cristo y a Dios, sino de no estar buscando ofender a otras personas que no crean igual que nosotros. Total, recuerda que si tú actúas en amor como Cristo, vas a ofender al pecador, porque la fe en Cristo es la fe que ofende al mundo. ¿Cuál será tu decisión? Mi decisión. ¿Esconder nuestra fe en Cristo por temor al rechazo o vivir en paz con nosotros mismos por amar a Cristo sin que nos deprima el rechazo del mundo sin Dios? ¿Cuál será nuestra decisión, mi amado hermano? Mi decisión es quedarme con Cristo, continuar con Él, porque Él ya me prometió que nunca se apartará de mí, que siempre estará conmigo. Padre Celestial, yo te doy gracias, Dios, por esta palabra, mi Señor. Y yo te pido, Señor Jesús, que nos ayudes a hablar correctamente delante de toda persona. Oh Dios Todopoderoso, que nos ayudes a no sentirnos ofendidos en ninguna manera ante personas que no creen en ti, Señor, que no te conocen, sino que sea tu amor el que gobierne nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras conductas, para que tu luz siga brillando en toda persona a nuestro alrededor. Mi Dios Todopoderoso, que nuestras palabras, yo te pido que nuestras palabras y la doctrina que nosotros estemos dando siempre sea la doctrina de una verdad en la cual el pecado es un enemigo vencido, del cual no estoy ahora siendo aliado, sino que ahora le trato como tal y procuro día a día, mediante el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios, alejarlo cada vez más, separarlo cada vez más de mí, como ahora sí puedo en esta nueva naturaleza que tengo. Antes no podía, pero ahora sí puedo, porque he nacido de nuevo. Soy una persona que puede ser corregida por ti, Señor Jesús. Padre, fortalece esto en nuestras vidas, Dios. Enséñanos a diferenciar lo que no nos conviene de lo que sí, Padre. Enséñanos a darnos cuenta que no todo nos es permitido, que no todo es lícito para nosotros, que hay muchas cosas que no nos convienen, que no están bien para mi vida de fe, para mi familia, para la manera en que yo quiero vivir para ti, Señor Jesús. Y que la vida recta, a pesar de que es un camino estrecho, wow, yo tengo infinitas maneras de vivir bien y divertirme y estar alegre y gozoso en tu presencia, sin necesidad de estar metiéndome en los senderos del pecado. Padre Santo,
porque por eso tú nos diste tu gozo, Señor. Y te doy gracias por tu gozo, porque cuando estamos llenos del Espíritu tuyo, tenemos gozo. No necesitamos hacer cosas pecaminosas para divertirnos o estar alegres, porque ya estamos gozosos, ya tenemos alegría en nuestro interior por causa tuya, Señor nuestro. Gracias por tu inmenso amor. Gracias por esta salvación y este evangelio tan poderoso. Locura para el que no cree, pero poder tuyo, Dios. Poder para aquellos que te tenemos por Señor. Oh sí, Jesucristo. Oh, gracias, Padre. El Señor te ha bendecido y te ha guardado. Jehová ya ha hecho resplandecer su rostro sobre ti y ha tenido de ti y de mí misericordia. El Señor alzó sobre ti su rostro y puso en ti y en mí, gracias a Cristo, nos regaló su paz, para que tú y yo seamos llenos de todo el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que tú y yo andemos como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo cada día más en el conocimiento pleno de nuestro poderoso Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. La fe que ofende al mundo es Cristo, es amarlo a Él, creer en Él, seguirlo a Él. Mi amado hermano, que eso no te desvíe de nuestro camino de vida eterna, ni que tampoco el rechazo del mundo sin Cristo haga que tú quieras vengarte, hacer bullying, menospreciar o maltratar o ofender personas que no creen en Cristo como tú. Por el contrario, nuestro camino, que es Cristo, es amar a todo el mundo, sin distinción, mi amado hermano. Y el amar a todo el mundo ofende al mundo sin Cristo. Así es que, ¿cuál es nuestro camino? La fe y amar al prójimo como Cristo nos ama a nosotros. Sigue en el gozo del Señor, que eso es lo que cuenta. Esta es nuestra casa con Dios, tu casa, y yo soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo. Nos vemos en la siguiente prédica. Muchas gracias por escuchar todo el mensaje. Rogamos a nuestro Señor Jesucristo que sea de bendición para tu vida. Recuerda, lee tu Biblia y congrégate en una iglesia cristiana que predique que Jesucristo es el Señor y que también enseñe la libertad del nuevo pacto de la gracia de Dios por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia cristiana Nuestra Casa con Dios está ubicada en Panamá Oeste, Arraiján, Vista Alegre, Vía Panamericana, en la Plaza Víctor, local número 12, frente a Cochés. Vamos todo el mundo a adorar. Vamos en familia a clamar. Vamos todo el pueblo a buscar el rostro de Jesús, el rostro de Dios.